Procedemos con la conferencia Multiculturalidad o Cohabitación Cultural, los territorios de los dominados. Doctor Luis Fernando Macías. Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, coordina la línea de investigación de Filosofía y Psicoanálisis y de las Teorías Sociales. Tiene varias publicaciones y es autor de libros sobre los problemas del sujeto contemporáneo. Investigador del SNI desde 1993, fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, es miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano, realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Fue asesor para política europea de la Misión de México ante la Unión Europea entre 1990 y 1993. Les dejo entonces con el doctor Luis Fernando Macías. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengo aquí un mega reflector, entonces no los puedo ver. Así es que si ustedes creen que les hago gestos, no es más que gestos, es la inseguridad de hablarle a la oscuridad. No, podrían a lo mejor prender un poquito de alguna luz por ahí para... sí, mejor. Así ya me siento más cercano y por lo tanto puedo sentir un poco al auditorio. Yo quiero iniciar agradeciendo profundamente al doctor Ricardo Contreras y al equipo de estudiantes y de profesores y de colegas que ha organizado este evento y agradecer particularmente y profundamente esto porque a veces a uno le da la impresión de que lo avientan al ruedo con cariño, con respeto, con reconocimiento, y luego uno está muerto de miedo porque no sabe si va a dar realmente aquello que se espera. Entonces voy a tratar de explicar algunas cosas desde el punto de vista o desde un punto de vista teórico, seguramente desde un punto de vista o desde un emplazamiento conjetural. Se trata de discutir con ustedes un texto que está en producción y que desde luego nace de una pregunta, quizá podría entender, quizá una pregunta en este momento ya ociosa. ¿Cuáles son los escenarios del mundo contemporáneo en los que podría tener rendimiento, un término, rendimiento epistemológico, rendimiento heurístico, rendimiento comunicativo, un término como el término multiculturalidad? ¿Es este un término acuñado desde una perspectiva política, muy probablemente desde una concepción de la ciencia política que responde a ciertas necesidades de reflexión y de autocomprensión? Me parece que nacida en los estados nacionales de los grandes centros en el mundo contemporáneo, dije un poco autocontemplativo, para resolver problemas de eticidad, problemas de convivencia, problemas de legitimación del Estado Nacional, problemas de legitimación de los proyectos de la democracia y del Estado de Derecho, y que desde mi punto de vista compran un término que es muy sexy, un término que tiene sex appeal, ¿no? Nos interpela a todos, nos llama a todos, es multiculturalidad, y cuando se dice multiculturalidad todos nos sentimos llamados a presentar nuestra diferencia, a reconstruir nuestras identidades, a
a sentirse reconocidos, vistos. Yo temo que no es el caso, por lo menos no es el caso. La recepción en el mundo académico del término multiculturalidad o multiculturalismo ha sido por lo menos cuidadosa. En la mayor parte de los escenarios, incluso crítica y desconfiada, por cuanto que significa, por un lado, efectivamente buscar un término que construya un escenario y haga visibles ciertos procesos, pero por otro lado se trata de un término que, como todos los términos surgidos en el mundo de la política o de la geopolítica, tiene también interés en pasar muy rápido ciertas páginas de la historia y crear una categoría normalizadora, estabilizadora, unificadora, que permita no acceder por medio del discurso a una práctica crítica, sino legitimar por medio del discurso una serie de prácticas que dan la impresión, como diría Baudrillard, de construir montajes, simulacros, formaciones del pensamiento que nos diagnostican a todos. Entonces yo me voy a proponer, no demasiado, porque también en ese sentido uno se arriesga, ser un poco anticlimático con el término, desconfiado, pero también reconocer que en este mundo la producción en torno al tema, que tiene sus fans, sus entusiastas, tampoco merece desprecio, ¿no? Tampoco se trata de un término tratado por los profesionales de manera irresponsable. Es un término peligroso, ¿no? Nada más, y lo quiero poner en esos términos. Y quiero situarme primero en un escenario, y voy a leer algunas partes de mi texto. El escenario del día siguiente de la caída del muro de Berlín, porque el escenario del día siguiente de la caída del muro de Berlín, que se ha convertido en una especie como de lugar común y escenario de todos los cambios y de todas las transformaciones de la humanidad, me da la impresión que se parece un poquito a la gran angustia de explicación del mundo que surge al día siguiente de la llegada de Colón al continente americano, y que Emilio O'Gorman dice de una manera Edmundo O'Gorman, disculpen, ya me parezco a aquel que habla de Borges, perdón, y que Edmundo O'Gorman dice, bueno, eso es dado, que eso se puede contagiar, ¿no? Edmundo O'Gorman describe muy bien en su texto La invención de América. ¿Sí? Da la impresión de que al día siguiente de la caída del muro, yo voy a pedir un poquito si ese reflector se podría técnicamente bajar, o tenemos cachucha del Congreso, ¿no? ¿Qué pasa cuando las predicciones, cuando las proyecciones, cuando las líneas en el tiempo, cuando los mínimos cuadrados, cuando las curvas de análisis estadístico de los procesos que se vienen dando en la realidad no desembocan en escenarios proyectados? Se encuentra uno ante la explosión de la realidad con toda su complejidad y su multivocidad, e inmediatamente viene una angustia existencial tremenda por empezar a renombrar un presente que todavía está vacío, que en efecto está vacío porque no se parece a lo que se había dicho que iba a ser, porque no se parece al escenario, porque estallaron ciertos mecanismos y ciertos dispositivos de control. Pero justamente el estallamiento obliga y fortalece a las fuerzas que controlan para volver a reinventarse historias, para volver a reinventarse relatos, para sancionar el mundo del futuro, el mundo de la posmodernidad, el mundo del día siguiente, y a crear otra vez mecanismos de normalización. Excitar la imaginación de una Europa a la caza de nociones de identidad no ha de ser muy difícil. Basta y sobra con dos elementos fundamentales:
Primero, un enorme sentido de exclusión, vamos a decirle exclusividad, lo llamarían las publicidades, aduciendo a sutiles matices. Y segundo, arreglárselas para que todo lo que ha de quedar excluido produzca miedo. En el primer caso, podemos estar seguros de que para establecer un cierto orden, cuando digo Europa puedo decir Estados Unidos, puedo decir Japón, puedo decir Canadá, este mundo, digamos, donde multiculturalidad parece que tiene sentido, ¿no? En el primer caso podemos estar seguros de que para establecer un cierto orden, el comportamiento lógico más tradicional consiste en definirse por lo que no se es, o bien por lo que no se nos parece, como simple regla de ordenamiento del mundo alrededor. En este contexto, el título de esta ponencia sugiere una discusión. ¿Es multiculturalismo, multiculturalidad, o bien se trata de cohabitación cultural? ¿Es posible hacerle caso a la característica de unificación, de ordenamiento, de todos bajo el mismo techo, de aldea global hiperestasiada, o bien se trata de un bloque sobre las diferencias? En cualquiera de los casos, lo que se haya excluido amenaza siempre con traspasar las fronteras mismas de la identidad, en consecuencia, con alterar el principio de producción del orden. Siempre estaremos hablando de una forma de ordenamiento. La particularidad de este comentario solo refleja el interés por presentar lo que a mi juicio ha pasado y está pasando con las famosas construcciones de las identidades europeas, de las nuevas identidades americanas, del descubrimiento de las naciones asiáticas en el mundo global. Todos advenimos al mundo de la totalidad, ¿no? O de una totalidad. Y en ese contexto, que parece menos que una construcción de mercado que una construcción de la aventura del humanitarismo y del alboroto que ha provocado los cambios, se ven procesos de los que poco ya se habla, ¿no? Que parecían expresiones, exaltaciones, pequeños exabruptos de la diferencia, ¿no? Es decir, la caída de los países de Europa y de Europa Central y del Este, los grandes problemas de territorialización y de recolonización del mundo en África, las décadas perdidas en América Latina, que ya van 3, ¿no? El surgimiento y el despertar de los tigres del sudeste asiático, una geopolítica, digamos, que solamente parecía una especie como de incomodidad, ¿no? De pequeña indigestión frente a tanta promesa que la ciencia y la tecnología dan y ofrecen al mundo contemporáneo. En ese sentido, hay una agenda que se complica. Los países occidentales han reinventado, digámoslo claro, un proyecto integral de globalización para el montaje de una nueva aldea global. Sí, lo han inventado. Y yo voy a decir un poco, como ya señalaba Fernando González, han reinventado una oportunidad para negar lo que voy a decir enseguida, ¿no? Es decir, durante el siglo XIX y probablemente al principio del siglo XX, se creó un mito genial. La historia, la sociología, la antropología, las ciencias humanas estarían de aquí en adelante basadas en evidencia. No trabajarían sobre lo humano nada que no pudiese ser connotado por la razón, sistematizado, pesado, medido, cuantificado y cualitativamente cuantificado también, ¿no? Todo está en un documento. Todos los documentos están a la vista y todos podemos leer en cada quien, en cada cual, el signo de su
singularidad, el signo de su diferencia, el signo de su cultura. Yo tendría que decir toda realidad histórica documentadora de hechos empíricos tatuados en forma material en documentos, en testimonios. Pero sin duda, Freud mediante, lo que vino a dar al traste con estas pretensiones fue, al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, preguntarse qué hacer con la memoria de Auschwitz, qué hacer con el Holocausto, qué hacer, voy a decir, con la predación y la aniquilación de tantas etnias, qué hacer con la muerte de los pueblos y sus identidades, qué hacer con los desarraigos y con las colonizaciones internas en los países árabes, en los países de América Latina, qué hacer con las voces de los sin voz, qué hacer con la locura. Y lo digo un poco en estos términos porque quiero enfatizar en mi metáfora. ¿Qué hacer con todo aquello cuyo registro está en los sueños, en los tatuajes, en los imaginarios, en las fantasías, en la corrupción, en el desmonte probablemente de ciertas subjetividades, en el sufrimiento, en las adicciones, en otros cuerpos desfigurados por una historia que no puede traducirse a la racionalidad, sino es a través de la emergencia de nuevas disciplinas unificadoras, nuevas psiquiatrías, nuevas psicologías, nuevas antropologías, nuevas multiculturalidades, nuevas tolerancias, decía alguien ayer. ¿Qué hacer ahí donde la evidencia del dominio se tatuó en los indecibles, en los cuerpos, en las pesadillas, en los traumas, en la muerte y la disolución de todo vínculo social, en el suicidio, en la anorexia, en la locura, en la adicción, en la deportación denominada categórica y sociológicamente procesos migratorios, ¿no? Flujos de la errancia, ¿no? Nuevas formas retóricas para hacerse cargo de problemas que parecen incómodos, ¿no? Que ahí estaban y que volvemos a poder normalizar. La agenda pues se volvió la agenda del pensamiento global. Pues miren, mi Mac me está dando la razón. El nacimiento de una norma para la historia mundo, el nacimiento de una world sociology, de una prehistoria como una nueva odisea del espacio, ¿no? Descubramos nuestras raíces comunes, ¿no? Hagamos una nueva cartografía de la historia, ¿no? Descubramos una economía todoterreno, 4x4, ¿no? De la rendición de cuentas, de la transparencia, de la evidencia de la mentira de los políticos, de la seguridad de nuestra vida cotidiana. Lo digo un poco irónicamente porque ustedes verán, estamos en Suecia. La economía del sexo, ¿no? Y no es una economía del sexo fácil, es la nueva economía de las nuevas rutas de la experiencia, ¿no? Cualquier charlatán pone un sex shop, ¿verdad? Y se convierte con mucha facilidad en un experto en sexo y da conferencias y monta sus textos, sus teorías, ¿no? Si la rendición de cuentas y mentiras de la vida cotidiana, la economía del sexo y las nuevas rutas de la experiencia del mercado, el orgasmo colectivo del ser feliz, ¿no? La happy face de nuestra unificación acrítica un poco de la realidad, pero multicultural, ¿no? Los masajes a la asiática, ¿no? El sexo oral en las comunidades indígenas como producto comprado por los migrantes que vienen de regreso, los table dance en las periferias de Guanajuato, ¿no? Para satisfacer nuevos mercados, apertura mental al mundo mental. En fin, ¿qué diferencia habría un poco, digamos, entre este escenario tan lindo, tan bonito y sus trasfondos, ¿no? La página web de Ana y Mía, que algunos de ustedes han de conocer, ¿no? La página web de la anorexia, ¿no? La página web de las perversiones, decía alguien ayer. ¿Y por qué no? El mercado de órganos, ¿no? Los desechables en Colombia, ¿no? Es decir, productos de una especie de violencia que no tendría por qué ser estudiada, sino con otro sistema de parámetros
y esos nuevos sistemas de parámetros y de referencias del mundo pintado en la diversidad de los escaparates y de la cultura exhibicionista del mall, que podrían ser fácilmente trasladados a los escenarios de los nuevos dioses que se niegan a morir. Sintetizo, menos poesía. Parece que la agenda de la multiculturalidad también impone nuevas formas de asumir el trabajo científico y el trabajo crítico, pero también con grandes tentaciones para asumir globalidades, para asumir unicidades de lo multicultural. Yo digo, valdría la pena revisar lo que se produce hoy en términos de la geopolítica del siglo XXI, de las nuevas cartografías del mundo, lo que se podría llamar las nuevas configuraciones de poderíos normativos, no solamente armamentísticos, sino también administrativamente y burocráticamente potentes, que se exportan como modelos educativos universales, formación por competencias, plan de Boloña, 3-2-3, organización del conocimiento, ¿no?, que parecen productos de la civilización, en los que nosotros nos vamos a embarcar dentro de poco. Si no, pregúntenle a la nueva estructura universitaria para dónde vamos, ¿no? La geopolítica de los sentimientos, ¿no? Es la violencia hoy intercultural, es una manifestación de las emociones exaltada por alguna que otra frustración en el campo de lo social. Es la violencia algo que tiene que ser medido, estudiado y adoptado como nuevas expresiones de los sentimientos multifacéticos del hombre, criado en diferentes condiciones de la cultura. El crimen es genético, hay culturas brutales. Yo recuerdo que una vez, recién caído el muro de Berlín, tomaba una copa en un cóctel con un empresario encargado de asegurar el diálogo en Francia entre los empresarios aeronáuticos, el ejército y el gobierno francés. Y decía el señor con su copa en la mano de cóctel diplomático, viendo un poco los acontecimientos de Timișoara en los dominios de Ceausescu en Rumania: no cabe duda que existen culturas brutales, ¿verdad? Sí, hace 20 años, hace 25 años pensaba yo, estos tipos se asesinaron, se masacraron, se gasearon, no cabe duda que hay políticas, que hay culturas brutales, ¿no? Sí, es cierto. No cabe duda que hoy la France, España, tienen que pensar más en su seguridad en un paraguas atlantista y mediterráneo, contra la amenaza de los posibles, en fin, bueno, no vamos a poner las cosas más lejos, pero parece que eso es muy excitante, digamos, para las nuevas ciencias políticas, ¿no? Hoy la moda es pensar Asia, un Asia light, ¿no? Un Asia de las teorías de la del poscolonialismo, con las teorías de las nuevas hegemonías que niegan, o que en donde los países subalternos nos negamos a morir porque no queremos ya estar en la antesala de la historia. Podemos reescribir nuestra historia, pero también, como diría Amartya Sen, una cultura de la pobreza y del empobrecimiento, principalmente del empobrecimiento de los proveedores de educación, proveedores de crianza, proveedores de cultura. Hoy lo vamos a ver un poco, parecería que estamos en un mundo Windows 7.0, ¿no? Bueno, no, cultura 7.0, ¿no? Esa es un poco la nueva temática, ¿no? El mundo de lo multi, un mundo, yo diría, de lo multidisciplinario, que se traduce en lo multidisciplinado, otra sutileza del lenguaje, ¿no? Es decir, todos a una misma, ¿no? Todos a un proyecto de entendimiento humano, ¿no? A una macroética de la humanidad, diría alguno, ¿no? Hoy es el mundo de las redes sociales, hoy es el mundo también de la patología
de la soledad, de otras formas de depresión. Es el mundo de los nuevos lazos amorosos y el nuevo mundo de la revolución cognitiva, ¿no? Hoy es el imperio de la neurona, ¿no? De la neurona plástica, ¿no? De la plasticidad, de la víscera cerebral. Hoy se puede pensar que con un entrenamiento de maquillista se puede convertir una persona en dermatóloga. Con un pequeño entrenamiento en dietología, las personas se convierten en nutriólogos. Con un pequeño entrenamiento de psicología, las personas se convierten en terapeutas. Hoy estamos en el mundo de las autoayudas, estamos en el mundo de la improvisación de los profesionales chafas, organizados en torno a su narcisismo lector, ¿no? Un curso para convertirse en aromaterapeuta. Qué cultural, ¿no? Recuperamos plantas medicinales tradicionales, ¿no? Y no les voy a platicar otros, ¿no? Vendiéndose en el mercado, para decirlo claramente, de la estafa, ¿no? De la estafa, porque bueno, el investigador, el científico, el pobre diablo académico duda, luego existe, duda incluso si cobra, ¿no? Duda. El loco, no. El loco se define ontológicamente: yo soy terapeuta. Ayer oí a alguien decir: yo soy tanatólogo. Órale, ¿no? Yo soy, quién sabe qué sea yo, pero esas definiciones ontológicas, ¿no? Donde la gente ya se asumió de una vez y para todas, ¿no? Como poseedor de un saber que se orienta a una forma multidisciplinada de perpetuar el dominio. Acaban de leer un discurso delirante, ¿no? Luis Fernando es, ¿no? Quién sabe qué sea, ¿no? Pero eso es mi culpa, porque yo lo dije, ¿no? Es sociólogo, es no sé cuánto, quién sabe qué sea. Bueno, en esas formas, ¿no? de dominación, neurociencias, geopolíticas, terapias fusion, ¿no? Terapias de autor, ¿no? ¿Cómo se pueden dar? Son los vehículos críticos, producen las categorías analíticas, definen las metodologías de la investigación, de la producción, del espectáculo, del consumo inmediato, de la interpretación y de la comprensión del mundo multicultural, ¿no? Pensar el cuidado del otro, cuidar, sanar, se ha convertido en la actividad de una especie de trastocación perversa, ¿no? Hemos pasado del voyerismo de estimados televidentes, querido auditorio, gentiles radioescuchas, al lugar de la exhibición, ¿no? Que pase el psicoanalista, ¿no? Aquí en Laura y en América, ¿no? Que venga la gente a enseñar las tripas, ¿no? A exhibir su identidad, ¿no? Que la gente se muestre en espectáculo, ¿no? Eso no parece mal, ¿no? Está chido, ¿no? Que tu vida se publique en el Facebook, ¿no? Que tu intimidad se pierda, ¿no? Rompe las cadenas. Ahora somos libres de salir en el Twitter. Bueno, quiero enfatizar, para cerrar, en algo que tendría que ver quizá con la siguiente reflexión. Junto con todos estos emplazamientos rendidores de las categorías unificadoras de lo multicultural, de la diversidad, bajo una misma norma de dominación, surge la pregunta para la que no tengo respuesta, que es: ¿y entonces por qué no pensamos mejor en cohabitación? Para entonces entender, y consta que cohabitación también puede ser una categoría normalizadora, por lo menos para tratar de pensar que sí hay diferencias, que sí hay problemas, que sí hay crisis, y que sí la crisis se debe a procesos que pueden ser inteligibles y que pueden ser reconstituidos. ¿Cuáles son los espacios de los dominados después de la multiculturalidad?
¿En dónde quedan? ¿Cómo se pueden visualizar? ¿Qué papel para las disciplinas actuales? Yo voy a decir un poco en estos términos. Quiero esbozar 5 grandes apartados donde se realizan algunos mecanismos de exclusión para definirse y para definir al otro, que están de moda en los países del continente europeo y de los Estados Unidos y entre sus aliados. En ellos solo pretendo ubicar a los nuevos objetos del miedo, los pobres, quienes en la práctica vienen a ser la parte visible de un nuevo sistema de exclusión. 1. Los países pobres se volvieron violentos. Los países pobres se arman, los ricos se desmilitarizan. La certeza de ser un nuevo territorio y compartir un techo común legitima per se la definición de nuevas fronteras, y otras diferencias pasarán a ocupar el sitio de menor o de honor en los enemigos potenciales. Claro, si se cayó el muro de Berlín, Francia ya no tiene enemigos, pero si no tiene enemigos, tampoco tiene aliados. Entonces, todos son nuestros enemigos o nuestros socios, ¿no? La postura más común en Europa, y la que parece ser la más natural, es aquella que pretende que una negociación sobre el desarme a nivel de los países del norte no se tome en consideración la amenaza potencial del sur próximo y armado. Sería una irresponsabilidad. Hoy hay que pensar cómo se armaron los talibanes, cómo el EPR tiene secuestrado a... Bueno, pese a todo, los nuevos convenios sobre la disminución de armamento convencionales y arsenales nucleares dejan tranquilas a nuestras buenas conciencias. Pasamos de la disuasión del diálogo. Se dice solo que dentro quedan los nuevos desarmados y afuera, como por casualidad, los nuevos militaristas armados, es decir, los tradicionales clientes de países traficantes de armamentos. Si no, que vean cómo le fue al chaparrito allá en los Estados Unidos. ¿Quién puede permitirse hacer la moral a quién? El resultado más claro es el desplazamiento de la cooperación de zona de riesgo y de seguridad. Ya no más conflictos de bloques, este y oeste. Ahora, bajo el eufemismo de bloques norte-sur, se disfraza la nueva exterioridad de los países pobres, otra vez afuera. 2. Los países pobres destruyen el medio ambiente. Hoy también hay que ser multicultural y multiecológico. Los países pobres están armados y hasta ahora se matan entre ellos. La frontera sur del norte está llena de regiones de conflicto: América Central, Chihuahua, Medio Oriente, Asia Central. Estas regiones se encuentran, sin embargo, en trance de negociación, las otras en un franco camino hacia la democracia. Estoy poniendo comillas. ¿Habrá una forma de salir democráticamente de la pobreza? En todo caso, lo tendrán claro los Estados Unidos, el Consejo Europeo, ¿no? ¿Están dispuestos a cooperar con los países pobres? Bueno, no quiero contestar a eso, ¿no? De otra manera, los países pobres y en conflicto son una amenaza potencial, puesto que en principio son considerados como fuentes de deterioro del patrimonio de la humanidad. No se les puede dejar la tierra, no se les puede prestar la atmósfera, no se les puede dejar el bosque tropical, se lo acaban, son predadores, ¿no? Hay una extraña asociación entre seguridad, sobrevivencia y conservación de la naturaleza que parece no pensar sino en la superioridad del statu quo, que no considera como parte del paisaje a los habitantes de los países pobres, sino como proveedores de problemas ecológicos. 3, son 5, Los países pobres están sobrepoblados. Miles de alemanes decían cuando se cayó el muro, están abarrotados en las embajadas de Alemania Federal en Praga, en Budapest. Están deseosos de brincar al mundo libre. Vienen polacos, checos, yugoslavos hacia la comunidad europea a pedir trabajo de blancos para blancos, ¿no? Buscan la libertad, los estamos apoyando, estamos creando fondos de inversión para rescatarlo. Bueno, esos son los que buscan la libertad. Por otro lado, la sobrepoblación, el fracaso de las políticas de planificación familiar, la falta de educación
etcétera, etcétera, hace que los países pobres son una amenaza migratoria para los países del norte, ¿no? Ellos, bueno, no voy a poner más ejemplos, aquí se ha de haber hablado mucho de esto, ¿no? Los que buscan trabajo, magrebinos, turcos, sudamericanos, mexicanos, centroamericanos, chinos, no, esos son migrantes, esos son problemas de orientación o de reorientación de flujos culturales y demográficos. Debemos buscar la explicación cultural de esos núcleos. Los otros caminan hacia la libertad, ¿no? 4. En los países pobres hay una vuelta al integrismo. Todos son fundamentalistas religiosos, ¿no? El Consejo Europeo ha emitido miles de comunicaciones para evitar la violencia nacida de los fundamentalismos religiosos. Bueno, nosotros podíamos preguntarnos, ¿no?, a propósito de otros nuevos fundamentalismos, ¿no? A nadie le preocupó que el presidente Bush fuera born again Christian, ¿no? A nadie le preocupó que las hazañas en nombre de Dios de los países desarrollados y de su laicismo real tuvieran como amenaza la terrible violencia potencial de los sistemas de creencia de los países del sur. Y finalmente, pues los países del sur producen droga, se las truenan, siembran, venden, trafican. Bueno, sobre esto ya se ha dicho mucho. Yo me pregunto si la lógica del multiculturalismo no nos llevará a pensar que la solución es volvernos todos democráticos, entrar todos en la escena del Estado de Derecho, crear instituciones fuertes y sólidas, patriotismos de la Constitución, como diría Jürgen Habermas, estudiar a los otros con un casco de colonial y hacer un poco silencio, evasión, invisibilidad de lo que en una novela de Salazar, un comunicólogo, etnólogo, antropólogo que trabajaba con los sicarios en Medellín, dice y pone como título a su novela: está a punto de morir un sicario de 17 años, herido, baleado, en su lecho de muerte. Y viene el antropólogo a entrevistarlo y a decirle: ¿y cuál es tu ganancia? ¿Cuál fue tu resumen de vida? ¿Qué pasó con tu historia? Y él dice: nosotros no nacimos pa' semilla. Muchas gracias.